Dios les bendiga, hermanos. Bueno, mi saludo en el nombre del Señor para todos y cada uno de ustedes, deseándoles que la paz de Dios que inunda todo corazón sea sobre sus vidas. Amén. Estamos reunidos en esta hora, todos dispuestos para exaltar y glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. El nombre de Jesús, nombre sin igual. Amén. Ese nombre que se nos ha sido dado para que nosotros podamos ser salvos. Amén. A eso hemos venido, estamos acá dispuestos en su presencia. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Aleluya. Y vamos a esperar a que Dios hable a nuestra vida conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Gloria al Señor. Somos sus hijos, somos su pueblo, somos sus siervos. Y entonces dependemos de Él. ¿Cierto, hermanos? Dependemos solamente de Él. También saludando en el nombre del Señor a todas las personas que nos siguen a través de la pantalla. Amén. Allá en su casa. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 16. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 16. Amén. Gloria al Señor Jesús. Voy a leer a partir del verso 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca. Amén. Que nos establezca también. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque no basta solo con oír la palabra, sino que podamos establecernos firmemente en su reino. Amén. Gloria a Dios, que podamos establecernos firmemente en su presencia, o sea, que la palabra produzca en nuestra vida lo que debe producir. Amén. El efecto que debe producir. Nosotros no nos reunimos a escuchar acá a un predicador simplemente porque no tengamos más nada que hacer. No, es porque realmente necesitamos que esta palabra alimente nuestro ser, nuestra vida, nuestra alma. Amén. Que nos enseñe, que podamos crecer. Amén. Como cristianos. Señor Jesús, Dios del cielo, maravilloso Rey. Aquí estamos delante de ti en esta hora, Señor Jesús. Dependemos solamente de ti. Dependemos, Señor Jesús, de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, de tu perdón. Ayúdanos, oh Padre Celestial, para ser mejores cada día, a prepararnos, mi Cristo, según tu voluntad, según tu propósito.
para todo aquello, Señor, que nos has escogido, para lo cual nos has llamado. Ayúdanos, Señor Jesús, a vivir en realidad esta salvación, a amar tu venida, a amar tu presencia, tu palabra, tu obra. Señor Jesús, las almas que se están perdiendo, ayúdanos, Cristo, Dios maravilloso. Amén y amén. Una alabanza al Señor Jesús. Por favor, tomen asiento, hermanos. Bueno, aquí la Biblia nos está hablando de un misterio. Amén. Según el apóstol Pablo, es un misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero yo estaba pensando, hermano, que todo lo que tiene que ver con el Evangelio, para la gente es realmente algo desconocido, ¿cierto? La gente, el mundo, las personas del común no tienen mucha idea de lo que en verdad es el Evangelio. La gente nos ve a nosotros como algo extraño, como algo raro, ¿cierto? Como personas fanáticas simplemente. Y la misma Biblia para ellos es un misterio. La gente lee la Biblia y no le encuentran el sentido, se aburren, les da sueño, ¿cierto? Y sobre todo cuando leen algunos aspectos de la palabra de Dios que son de difícil interpretación. Entonces la gente está completamente enceguecida. Dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó, ¿cierto?, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de la luz del Evangelio. La gente no tiene la posibilidad de comprender, la gente no tiene la capacidad de entender. Lo mismo le pasa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, amén, dice la Biblia que tampoco tienen la posibilidad de entender, han sido endurecidos. El Señor Jesús le predicaba a las multitudes, a los pueblos, les hablaba por parábolas y los discípulos le decían: Señor, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas y a nosotros nos hablas claramente? Y entonces el Señor Jesús les dijo: para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan, ni sean sanadas sus enfermedades, ni perdonados sus pecados. Bueno, era necesario que Israel fuera endurecido, ¿cierto? Que llevaran al Señor Jesús a la cruz, porque si ellos no llevan al Señor Jesús a la cruz, entonces no tendríamos salvación, ¿cierto? La Biblia se vuelve entonces para la gente como un misterio, amén, un misterio. La palabra misterio viene del griego. Bueno, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. No entiendo por qué algunas religiones por ahí dicen que el nombre de Jesús hay que pronunciarlo en hebreo, cuando el nombre de Jesús ni siquiera se escribió en hebreo, sino en griego, ¿cierto? Y ahora es traducido a nuestro idioma. Y la palabra misterio, según el griego, que se llama misterion, significa cerrar la boca. Amén. Y a su vez dice que es una cosa
o un objeto inaccesible a la razón, o sea, que no se puede llevar al pensamiento, donde solamente se puede especular o imaginarse qué es lo que sucede o cómo son las cosas. Dice, cosa inaccesible a la razón y que solo es objeto de fe, que se puede conocer y se puede entender solamente a través de la fe, y de otra manera no se puede comprender o explicar. Cuando uno trata de explicar un milagro, pues entonces deja de ser un milagro. Ya no es un milagro, porque si la ciencia lo puede explicar, o la filosofía, o la razón, o la lógica, entonces ya no es un milagro. Un milagro es precisamente porque es inexplicable y que solo es objeto de fe. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Por ejemplo, la existencia de Dios. La gente quiere que se les explique la existencia de Dios, cuando ni siquiera la Biblia se toma la molestia de tratar de explicar la existencia de Dios. La Biblia simplemente lo da por hecho, lo da por sentado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Créalo o no lo crea, ¿cierto? Créalo o no lo crea. Estaba viendo un documental acerca del cosmos. Me fascinan mucho esos temas. Y estaba hablando el narrador acerca de la explicación de la creación del universo y cómo se inició todo, y él explicaba una cantidad de cosas. Pero llegó a un punto en que ya no tenía más explicación, sobre todo cuando llegan al tema de la teoría del Big Bang. Hay un punto en que ya ellos no pueden explicar más, ellos explican una cantidad de cosas, ¿cierto? Los elementos, los materiales, la fuerza de gravedad, todo eso, los gases, las distancias, y tratan de explicar todo lo que sucede en el universo. Pero cuando llegan precisamente a ese punto de la teoría del Big Bang, que es el inicio de todas las cosas según la ciencia, ahí ellos quedan bloqueados, la ciencia queda bloqueada y se les convierte a ellos en algo inexplicable. ¿Cómo explicar que donde no hay nada surgió una explosión y entonces aparecieron todos los elementos? ¿Cierto? Y me llamó la atención porque aquel narrador, por allá entre los dientes, con mucho esfuerzo, tuvo que tratar de decir, solamente hay una explicación, que eso es la mano de un relojero preciso y creador. No tuvo otra opción que decirlo. Para el mundo las cosas de Dios están fuera de la razón. Como acabamos de citar el texto, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿cierto? Para que no les resplandezca la gloria de la luz del Evangelio. Pero entonces la palabra misterio encierra otra palabra que es inaccesible, o sea, que no se tiene acceso, que no se puede llegar a él. Y estaba mirando, hermano, por acá en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2 y el verso 14, que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y a mí me llama la atención cuando dice que no las puede entender porque para él son locura. Quiere decir que de antemano la persona se predispone y se crea barreras para no creer, para no entender. ¿Cuál es el peor de los ciegos? El que no quiere ver, ¿cierto?
¿Cuál es el peor de los sordos? El que no quiere oír, ¿cierto? ¿Cuál es el peor de los necios? El que no quiere entender. Quiere decir que en parte el misterio del Evangelio y el misterio de la predicación y el misterio de la palabra también radica en el hecho de que el oyente no quiere atender, no quiere escuchar. Bueno, estaba esta semana escuchando el testimonio de una hermana que su esposo no aceptaba el Evangelio por nada, y antes le ponía problema y en fin, una cantidad de cosas. Cuando entramos en la virtualidad del año pasado, entonces ella se ponía a escuchar los cultos ahí en su celular o en su computador, y ella siempre le decía, venga, escuche, y él cerrado, que no. Pero en alguna ocasión estaba en silencio allá en la casa, no estaban haciendo ningún tipo de ruido, y ella solamente tenía ahí su dispositivo escuchando la palabra de Dios, y él desde la habitación comenzó a escuchar. Y antes de terminar la predicación, él ya estaba ahí cerquita, junto a la puerta donde ella estaba escuchando, y no le dijo nada. Al culto siguiente, ya se sentó ahí al lado de ella. Y en este momentico ese hombre está desesperado por bautizarse. Amén. Gloria al Señor Jesús. Porque es que el hecho de oír la palabra, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Amén. Por la disposición del corazón del hombre, por oír. Y es tan trascendental y tan importante el oír, hermano, y el acercarse y venir a los cultos y congregarse y tener comunión y ocuparnos de nuestra salvación, como dijo el apóstol. Amén. Debemos ocuparnos de nuestra salvación. Que cuando usted deja de hacerlo, entonces eso produce un efecto en usted que lo va llevando a volver atrás, a caminar hacia atrás. Estaba escuchando la palabra esta semana y la portadora de la palabra decía que lamentablemente muchas personas, cuando se dedican a tantas cosas, lo primero que sacrifican, porque cuando uno se dedica mucho a algo, tiene que sacrificar otras cosas. Lo primero que normalmente las personas sacrifican es su vida espiritual, ¿cierto? No, yo estoy muy cansado. No, es que no me dio tiempo. Dios sabe. Y entonces deja de orar. Las pocas personas que acostumbran a leer la Biblia, entonces ya dejan de hacerlo. Dejan de venir al culto. Entonces nos dedicamos a tantas cosas y lo primero que nosotros sacrificamos es lo más importante de nuestra vida. Porque si usted mide en una balanza qué es lo más importante en su vida, todos diríamos, no, lo más importante en mi vida es Dios. Entonces, si Dios es lo más importante en tu vida, ¿por qué es lo que primero sacrificas? Ya lo adoras menos, te vas a trabajar sin orar, en la noche te arrodillas y no hay disposición de hacerlo porque el cansancio, las preocupaciones, tantas cosas no te dejan orar. Ya no hay tiempo de ir a un culto, ya ni siquiera una alabanza nos mueve el corazón, porque lo primero que sacrificamos es la vida espiritual. Y el problema es que cuando uno deja de alimentarse espiritualmente, parece que deja de hacerle falta. Parece que la conciencia ya no lo acusa. Parece que la conciencia ya no le está reclamando. Hey, no has orado, hey, no fuiste al culto. Mira esto, mira aquello ya. Y dejamos a un lado, hermano. Y si eso pasa entre nosotros, ahora imagínense la gente en el mundo que no tiene ni idea de lo que es el Evangelio. Aunque el Evangelio sí es una religión, a lo contrario de lo que nos han enseñado y toda la vida hemos predicado, que el Evangelio no es una religión,
Eso no es verdad. La Biblia dice que sí es una religión. Lo dijo Santiago. Dice que esta es la religión pura y sin mácula. Amén. Porque tenemos una predisposición también hacia la palabra religión. Creemos pues que la palabra religión es algo diabólico. No. Simplemente la adoración o la búsqueda de Dios de alguna manera. ¿Cierto? Pero usted lee en el libro de Santiago. Entonces la gente, hermano, se crea conceptos de lo que realmente es el Evangelio y muchas veces es por nuestro propio testimonio, ¿cierto? Por nuestro propio testimonio. Entonces la gente cree que aquí lo obligan a uno, que aquí le prohíben, que si aquí no le dejan hacer no sé qué, que no le dejan hacer yo no sé cuántas, ¿cierto? Y la gente tiene ese tipo de conceptos, pero qué bueno, hermanos, que nosotros podamos iluminarle la vida a las personas, así no sea con palabras, sino con nuestro testimonio, de que aquí lo que hacemos lo hacemos por convicción. Que si dejamos algo a un lado no es porque nos lo están prohibiendo, sino porque hemos entendido, amén, que eso no es bueno para nuestra vida, amén, que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, la gente no tiene acceso. ¿Por qué? Porque no tienen la oportunidad de escuchar. Porque no les hablamos, porque no les decimos, porque no les mostramos. Amén, el camino. Y como decía hace un instante, porque muchas veces nuestro testimonio no es el más fiel. Un cristiano, hermano, debe ser amable para con todos. Eso dice la Biblia, que el cristiano tiene que ser una persona amable para con todos, ¿cierto? Pero a veces tenemos ciertas actitudes, hermano, ciertos comportamientos. Imagínese un cristiano discutiendo con un agente de policía o de tránsito por ahí en la calle, o haciendo fila en un banco y hablando duro y gritando y vea y qué injusticia y no sé qué. Los cristianos no estamos para eso. Nosotros tenemos que ser luz. Nos tiene que caracterizar la humildad, la paciencia. Yo me pregunto, hermano, cuando un cristiano está por ahí gritando, tratando mal a otra persona, en una grosería, Dios lo mirará y qué pensará, ¿cierto? Y uno cree que Dios no dice nada, pero todo eso está en su presencia. ¿Qué pensará Dios? Y estamos con nuestra actitud y con nuestro testimonio, hermano, cegando más a los incrédulos, porque no falta quien nos conozca y nos mire y diga, vea, ese sí que cristiano, ¿cierto? Ese sí que pentecostal, ese sí que evangélico. Bendito el nombre del Señor Jesús. El misterio expresa una acción o dispensación de Dios guardada en secreto. Amén. Hasta la hora precisa y determinada, porque el propósito de Dios no es que su palabra permanezca oculta. Lo que Dios quiere es que esta palabra resplandezca, hermano, ilumine a su pueblo, pero que ilumine también a los que nos rodean, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Ahora, el apóstol entonces está hablando acá en la carta a los romanos de un misterio que se ha mantenido oculto, dice, desde tiempos eternos. Y cuando habla de tiempos eternos, me da la impresión a mi hermano que estaba oculto aún entre los seres espirituales, ni siquiera los ángeles. Quiere decir que el propósito que Dios ha tenido de la salvación para el ser humano, aún delante de los ángeles está oculto. Porque es que el hombre no ha vivido eternamente. El hombre apenas lleva unos 6.000, 7.000 años.
los científicos hablan de 10.000 años, pero cuando uno analiza los periodos bíblicos, pues no va más allá de 6.000 años, ¿cierto? Eso pues desde que Adán pecó en adelante, porque no sabemos cuánto tiempo estuvo Adán en el paraíso. Amén. Pero aquí el versículo está diciendo que Dios ha tenido esto oculto desde tiempos eternos, o sea que toda su creación, hermano, esto ha estado solamente en la mente y en el corazón de Dios. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses, a los efesios, que Dios nos había escogido en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Este misterio de la salvación y de la manera de salvarnos en el cielo, nadie se imaginaba, ningún ángel, ningún ser de ellos se imaginaba lo que Dios iba a hacer. No que iba a mandar a su hijo menor, no que iba a mandar al jovencito porque él estaba muy viejo para hacerlo, no, eso es totalmente falso. Los ángeles no se imaginaban que Dios se iba a humillar al hacerse hombre y venir a esta tierra y entregarse a sí mismo en manos de impíos, de pecadores, de malevos, ¿cierto? De gente cuya mente estaba totalmente perdida y que el Dios del cielo iba a hacer eso, que iba a dejar su trono de gloria, que se iba a hacer hombre. Eso no se lo imaginaba nadie, ni en el cielo, ni en la tierra. Ellos seguramente sí pensaban que Dios de alguna manera quería salvar al hombre, pero no se imaginaban cómo lo iba a hacer, y mucho menos que lo iba a hacer él mismo y en persona. Que personalmente lo iba a hacer. Y eso, hermano, es un misterio aún para el mundo religioso, para el mundo cristiano. Cuando una persona piensa que Dios mandó a otro a salvarnos, es porque no ha entendido ni ha conocido a Dios. Así lleve muchos años predicando, así lleve muchos años estudiando la Biblia, así haya hecho carreras de teología y lo que usted quiera, hermano, pero si usted cree que Dios mandó a otro, no ha conocido a Dios, no ha entendido el lenguaje bíblico. Se ha dejado confundir por el lenguaje, hermano, de los traductores bíblicos. Amén. Porque ha sido un misterio para el mundo y es un misterio para el mundo religioso. Es un misterio, hermano, para los judíos. Es un misterio para los musulmanes. Y ellos creen en un solo Dios. Pero eso no los convierte en unicistas. Porque creen en un solo Dios, pero tropezaron en Cristo. La Biblia dice que ellos tropezaron en Cristo. Se equivocaron con Cristo. Dice la Biblia, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Amén. De manera que a ti no te sirve de nada creer en Dios si no crees en Jesucristo. A ti no te sirve de nada creer que hay un solo Dios si no crees que su nombre es Jesucristo. Y le puedes poner los nombres que quieras a Dios. Lo puedes llamar Jehová, Yahvé, Elohim, Alá. Le puedes poner los nombres que quieras. Pero finalmente ninguno de esos nombres son el nombre de Dios. El nombre de Dios es Jesucristo, porque ese fue el nombre que nos fue dado, que nos fue revelado. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación. Aleluya. Esos otros nombres los usaban los pueblos para referirse a Dios, para referirse a su deidad. Pero Dios nunca, hermano, le dijo a nadie, vea, llámeme de esta manera o llámeme de esta otra forma, no. Dios nos ha revelado su nombre a nosotros.
Y aunque Él nos lo ha revelado para cabeza y Cristo la sustenta y Cristo es nuestro Señor, y dice la Biblia que puso debajo del estrado de sus pies a sus enemigos. Hermanos, nosotros tenemos que ser entendidos de la palabra. Nosotros no podemos ser personas intransigentes, cerradas en nuestra mentalidad frente a las cosas de Dios. Y aún así, aunque Dios nos ha revelado su nombre, nos ha revelado el Evangelio, hay cosas que aún todavía siguen siendo ocultas. La Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las cosas reveladas le pertenecen a los hombres. Amén. Yo a veces no me preocupo tanto por lo que no he logrado entender. En alguna ocasión vivía abrumado, preocupado por lo que no entendía. Y, hermano, alguna persona sabia me dijo en una ocasión: no te preocupes por lo que no entiendes. Lo que no entiendes a su debido tiempo, Dios te lo irá mostrando. Preocúpate más bien por lo que entiendes, porque cuando no manejas bien lo que entiendes, o cuando no obedeces lo que sí entiendes, o te haces el desentendido, entonces a eso sí te puede afectar, eso sí te puede hacer daño, ¿cierto? Uno ora al Señor, hermano, y dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que Dios a su tiempo nos mostrará y nos revelará que lo que necesitamos saber. Porque así es Dios. Dios no nos da lo que nosotros le pedimos, Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Dios no nos muestra lo que nosotros queremos saber, Dios nos muestra lo que nosotros necesitamos saber. Amén. Porque de esa manera obra Dios, porque Dios es el que verdaderamente sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Amén. Dios es el único que verdaderamente sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Y hay cosas que nosotros las vemos muy preciosas, muy hermosas, creemos que es muy conveniente, pero Dios dice: no, simplemente no. ¿Por qué? Porque si te doy eso te va a hacer daño, te va a sacar, te va a perjudicar. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera sanado a Pablo? Dicen que Pablo sufría de sus ojos, ¿cierto? Pablo, su imagen, su presencia, según se cree, no era muy halagüeña. Era un hombre bajito, calvo, encorvado, con una voz chillona. No era como una persona pues de un carisma muy especial, por ejemplo, como Pedro. Pedro tenía como que más presencia, dan a entender por ahí, ¿cierto? Pero Pablo era como muy enfermito. Y dígame, el pobre Pablo, hermano, bien anciano, bien enfermo, en una cárcel, con frío, ¿cierto? Sentenciado a muerte y diciéndole: Señor, quíteme este dolor, y el Señor: no, bástate mi gracia. Y uno piensa: ¿qué hubiera sucedido si el Señor lo hubiera sanado? ¿Cierto? ¿Sería que se podía perder o qué? ¿O envanecerse? Bendito el nombre del Señor Jesús. El por qué nosotros tenemos tantas preguntas frente a la palabra de Dios y frente a las cosas de Dios, hermano, pero lo que sí tenemos que entender es que a su debido tiempo Dios hará con nosotros lo que Él, hermano, sabe que hay que hacer, lo que nosotros necesitamos, y nos dará la revelación a su debido tiempo de lo que nosotros verdaderamente necesitamos saber, entender y comprender. Lo que no podemos hacer es dejar de oír, es dejar de hablar con Él. No podemos dejar de ser fieles, no podemos dejar de perseverar, porque dice la Biblia: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Estemos en pie, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Él, vamos a decirle a nuestro Padre que nos bendiga, que nos ayude.
alabanzas a Él, que nos fortalezca cada día, que inunde nuestro ser.